Bueno, pues hemos estado hablando de Conan Doyle y sin duda alguna su gran obra, o por lo menos por la que se le conoce, la que la conoce todo el mundo, es Sherlock Holmes. Yo ya dije el otro día en el programa de radio que iba a empezar haciendo una pregunta a todo el público y quería ver más o menos lo que la gente pensaba. Y la pregunta es muy simple. ¿Existió o existe Sherlock Holmes en la vida real? ¿Ha sido o es un personaje real? Quien crea que es un personaje real, que levante la mano. Nadie. Vale. Una allí. Una persona por aquí, vale. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver una cosa. Si ahora mismo vais a la exposición que hay en Londres, en Barbican, se titula, le han puesto de nombre El hombre que nunca vivió y nunca morirá. En cierto modo están queriendo decir que es un personaje, digamos real, pero que nunca vivió, porque es un personaje literario, entonces no ha existido, y que nunca se morirá porque es un personaje eterno, ¿no? Fijaos que empezaron a escribirse los libros de Sherlock Holmes pues, a finales del siglo XIX y estamos en el siglo XXI y esto sigue y sigue, y cada vez más películas, más series de televisión, etcétera, ¿no? Pero si uno va al museo de Sherlock Holmes en Baker Street se encuentra esto. En el 129 de Baker Street hay mucha gente que manda cartas, que deja su tarjeta de visita. Y cuando digo tarjeta de visita no penséis que hay tarjeta de visita de 4 frikis, mal dicho, ¿no? Ahí hay a veces directivos de empresas que ponen ahí su tarjeta y gente de mucho nivel, ¿no? Entre las cartas, pues podéis ver cientos de cartas que se reciben. Habéis visto que incluso Conan Doyle lo mencionaba ya, que en su época ya recibía cartas para Sherlock Holmes, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues tenéis un ejemplo de una niña que se da cuenta de que por la noche su gato desaparece y por la mañana vuelve a aparecer. Y le escribe a Sherlock Holmes para ver qué ocurre con el gato, ¿no? Y esto, pues bueno, te puedes entretener ahí leyendo pues muchísimas de las que hay. Yo hace un par de meses estuve en Londres y en el sur de Inglaterra, en la zona conocida como las Seven Sisters, una zona muy bonita de acantilados blancos, y al empezar a hacer una ruta de senderismo nos dijeron que si nos desviábamos un poco de la ruta y íbamos a un pueblo que se llamaba Islin, que estaba muy cerquita, nos íbamos a sorprender porque había una casa donde había vivido alguien muy famoso y había una inscripción, y al mirar la inscripción nos íbamos a mirar y íbamos a sonreír, ¿no? Yo en aquel momento no caí, ¿no? Sabía que Sherlock Holmes había estado por ahí, pero fijaos lo que pone en la inscripción. Sherlock Holmes, detective asesor y cuidador de abejas, se retiró aquí entre 1903 y 1917. Luego, si Sherlock Holmes es un personaje que no ha existido nunca, ¿cómo ha podido habitar en esta casa? ¿No? Bueno, pues, yendo a Londres también, hace año y medio, los que hayáis visto la serie de Sherlock de la BBC, sabéis que al final de la segunda temporada pues, se produce un salto desde el hospital de San Bartolomeu y después de ese salto se supone que Sherlock Holmes está muerto, ¿no? Y cuando yo fui a Londres, en ese hiato de año y medio, 2 años, donde estuvieron hasta que se la tercera temporada, pues me dio la sorpresa de que cuando me acercaba al hospital había montones de cosas que los fans de la serie habían puesto prácticamente como si Sherlock Holmes de verdad hubiera muerto en aquel sitio. Pero es que te ibas al Speedies, al café, que en la serie es Baker Street, y te encontrabas en la puerta de la casa pues un montón de carteles y de cosas recordando a la serie prácticamente pues como si Sherlock Holmes fuera un personaje real. Hice un pequeño vídeo, está en YouTube, que es este.
Como habéis visto, si quitas las referencias a los actores, a Benedict Cumberbatch y a Martin Freeman, pues prácticamente parecería que de verdad ahí había muerto Sherlock Holmes. Y bueno, yo os he hecho la pregunta y os voy a dar la respuesta. Sherlock Holmes existe, vive y tengo la prueba porque estuve con él. Pero os aseguro que esa foto no hay ningún trucaje. Me lo encontré una tarde y además, curiosamente, haciendo una ruta de Sherlock por Londres. Íbamos a ir a verlo a una obra de teatro que hacía después, pero no sabíamos que estaba por ahí. Y iba justo a un fast food con Rebecca Hall, con la actriz también. Y nos lo encontramos y tuvimos la suerte de poder hacernos fotos con él. O sea que sí que existe, ¿vale? Y bueno, y ahora ya dejamos la broma y vamos a ver quién era el personaje real que sí que inspiró a Sherlock Holmes. Se trataba de Joseph Bell, era un médico de Edimburgo que fue profesor de Sir Arthur Conan Doyle. Era un médico que aplicaba el método deductivo de tal forma que cuando le llegaba un paciente era capaz de adivinar, simplemente mirándolo, pues por muchas cosas, la profesión del paciente, de qué zona de Escocia, por ejemplo, era, y muchísimas más cosas, ¿no? Y era tan bueno que llegó a participar en investigaciones policiales. La más famosa, por ejemplo, fue la del caso Chantrell, donde un hombre asesinó a su esposa haciendo parecer que había habido un escape de gas en la habitación, pero Joseph Bell se dio cuenta de que había manchas que parecían opio, empezó a investigar, hizo análisis químicos, encontró opio, se dedicó a buscar por las farmacias de alrededor a ver si algún farmacéutico le había vendido opio al marido, lo encontró, se fue a la casa, registró y encontró el opio, con lo cual pudieron encarcelar al marido. Incluso se dice que llegó a investigar el caso Jack el Destripador, que le pasaron toda la documentación y que dio un nombre, aunque no se sabe qué nombre dio. No le gustaba que lo compararan con Sherlock Holmes porque sí que era muy parecido en la forma de deducir y todo eso, pero no eran las maneras, no era el personaje social que luego que en los libros vemos que es Sherlock Holmes, ¿no? Si nos vamos ya a la ficción, hay otra referencia importantísima que es Auguste Dupin. Es el personaje de Los crímenes de la Rue Morgue. Hizo una serie de relatos, protagonizó una serie de relatos, todos de Edgar Allan Poe, otro gran genio de la literatura, y está considerado, en concreto, el primer relato detective de la historia. Es anterior, 40 y tantos años, a Sherlock Holmes, pero se considera su referencia literaria. Como hemos visto antes, Sir Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, fue caballero del Imperio Británico, por eso lo debe ser, pero no fue caballero por Sherlock Holmes, fue por los escritos que hizo sobre la guerra de los Boer. Él estuvo como médico trabajando en Sudáfrica y gracias a lo que escribió allí le dieron esa distinción. Además de ser creador de Sherlock Holmes, fue creador del profesor Challenger, otro personaje muy famoso. Escribió sobre la guerra de los Boer, escribió la novela El mundo perdido, que luego Steven Spielberg le tomó el título para la segunda parte de Parque Jurásico porque era de dinosaurios también. Escribió mucho de espiritismo, como hemos visto, tiene muchísimo escrito. Escribió sobre boxeo, relatos de boxeo sin guantes, que en aquella época estaba prohibido, pero él hacía relatos sobre eso, y sobre muchísimas cosas más. Era un firme creyente en el espiritismo, como habéis visto, y era amigo de personajes como Bram Stoker, el escritor de Drácula, J.M. Barrie, el escritor de Peter Pan, y bueno, como habéis visto antes, estuvo involucrado en muchísimos casos de misterio, Houdini, la saga de Cottingley. Se le ha intentado involucrar en el caso del hombre de Piltdown. Algunos dicen que fue él que falsificó estos restos, estos huesos que aparecieron, pero no está demostrado. Y al igual que Joseph Bell, también fue capaz de sacar a gente de la cárcel a través de sus habilidades. Jared Algy fue una persona que iba a ser condenada y gracias a la investigación de Conan Doyle evitó ser condenado. Si nos vamos ya a lo que pone en los libros, en los orígenes de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes nació el 6 de enero de 1854, o sea que hace poquito fue su cumpleaños. Fue hijo de un hacendado inglés y su madre era de una familia de pintores. De hecho, Vernet, que sí que es un pintor real, era primo de su abuela. Era hermano de Mycroft, que luego veremos quién es exactamente, y algunos dicen que tenía otro hermano que se llamaba Serringford. Esto no está explicado en el canon, pero sí que sabemos que Serringford era el nombre que iba a tener Sherlock Holmes en el primer libro, en Estudio en Escarlata. Pero a última hora Conan Doyle cambió y le puso Sherlock. Sabemos que conoce a Watson en 1881, y tiene unos peculiares conocimientos. Él es como un ordenador. Entonces, por ejemplo, Watson en el Estudio en Escarlata se sorprende de que
Sherlock Holmes ignora que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso él no entiende, Watson, cómo una persona como Sherlock Holmes puede ignorar eso. Pero la respuesta que le da Sherlock Holmes es: ahora que me ha puesto usted al corriente, haré lo posible por olvidarlo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que para cada cosa nueva que se aprende se olvida otra anteriormente aprendida. No debe cargarse la imaginación de algo que más que nada dificulta y entorpece y hace olvidar lo que algún día puede ser necesario. Por lo tanto, la mentalidad de Sherlock Holmes es casi la de un robot. Él prefiere liberar su memoria para meter cosas que le sirven y quitar todas las que no le sirven para nada. De hecho, Watson o Conan Doyle, porque esto es curioso, ¿no? Watson es el que dentro de los libros escribe los libros sobre Sherlock Holmes, pero Conan Doyle, evidentemente, en nuestro mundo real es el que los escribe, ¿no? Pero bueno, en los primeros libros, el propio Watson o Conan Doyle, como queramos verlo, escribe las habilidades de Sherlock Holmes y es donde mejor se le define. En literatura solo sabe de sensacionalista, de filosofía no tiene ni idea, ni le importa, la astronomía tampoco, en política, ligeros. En botánica, desiguales. ¿Por qué desiguales? Porque él de veneno sabe todo lo que le preguntes. Ahora, a él no lo pongas a cultivar, no lo pongas a hacer un jardín, porque no tiene ni idea de cómo se hace. Geología, conocimientos prácticos, pero limitados. Distingue de un golpe de vista las clases de tierras. Él puede decirte, cuando ve una mancha de barro, que este barro es de tal zona de Londres, que está por allí y tal, etcétera. Pero no le preguntes algo de las fallas, de los terremotos y cosas de esas, porque a él eso no le sirve para resolver crímenes. Química, por supuesto, tiene unos conocimientos profundos. De hecho, siempre está haciendo experimentos en su estudio. De anatomía los tiene exactos, pero no sistemáticos. Y en literatura sensacionalista, inmensos. Él sabe todo sobre crímenes. Se lee todos los crímenes que aparecen en los periódicos. Él eso lo domina muy bien. Toca bien el violín. En combate es un experto boxeador y esgrimista de palo y espada. Cuando habéis visto a Robert Downey luchar en las primeras películas de Sherlock Holmes, hay gente que se ha echado las manos a la cabeza, pero no, esto lo pone en el canon, ¿no? En leyes tiene conocimientos prácticos de las leyes británicas. Es un experto en Baritsu, que es un arte marcial bastante desconocido. Yo creo que se conoce porque lo hace Sherlock Holmes, pero nada más. Es un experto en disfraces, de ahí que Mortadelo es un experto en disfraces, porque Mortadelo es un detective que está inspirado en Sherlock Holmes. Es drogadicto, y esto es curioso, ¿no? Porque él se mete cocaína. Si leemos los primeros libros, él se mete cocaína al 7%. ¿Pero por qué se mete cocaína? Bueno, esto hay que entenderlo en el contexto de la época. En aquella época Freud estaba experimentando con la cocaína y decía que eso era bueno. Y estaba convencido de que era bueno y que ayudaba a curar a gente. Y en cierto modo al principio Freud curó a algunas personas, pero pronto empezó a tener problemas porque se cargó incluso a algunos amigos suyos. Entonces, con el tiempo, esto desaparece del canon. Conan Doyle no vuelve a mencionar esto, o Watson, como queramos verlo, y da la sensación de que en algún momento Watson consigue curar a Sherlock Holmes de esta adicción. De hecho, de todas formas, es una adicción que solo la usa cuando no tiene casos, porque él está siempre investigando, haciendo casos, y cuando no tiene ninguno se pone nervioso y se mete cocaína. Es asexual, pero no está claro, porque lo pintan como que nunca ha tenido una relación con ninguna mujer, por supuesto con ningún hombre, aunque hay algunos que dicen que es Watson, tal, todo eso son tonterías. En ningún momento del canon da a pensar eso. De hecho, incluso hay momentos en los que él dice que él no quiere tener relaciones porque él quiere concentrarse en su trabajo y no quiere despistarse. Pero todo esto se va por tierra, o parece que se va por tierra, cuando aparece un personaje, que es Irene Adler, del que hablaremos ahora después. Por eso también dicen que es misógino, ¿no? Porque él no encuentra a ninguna mujer que se ponga a su nivel. Pero bueno, también hay que entender la época, ¿no? En aquella época las mujeres no podían estudiar carreras, no podían estudiar, entonces él se siente muy superior, se siente superior a todo el mundo, por supuesto, pues a las mujeres también. Y es un sociópata. La serie Sherlock, que haya puesto un meme de estos que es realmente un trocito de la serie, ¿no? Donde le dice a Anderson: no soy un psicópata, Anderson, soy un sociópata de alto rendimiento. Haz tu investigación, ¿no? Realmente, pues Sherlock Holmes siempre es un personaje que parece que no tiene amigos, que a veces es incluso muy brusco. Hay quien dice que puede ser un caso de Asperger, no está claro, ¿no? Pero bueno, es peculiar. Por eso decía que a Joseph Bell no le gustaba que lo compararan con Sherlock Holmes, por eso. Es un fan de Bertillon, ahora veremos quién es Bertillon, y utiliza siempre el método deductivo, pero con una combinación. Utiliza el deductivo, si P entonces Q, con el inductivo incompleto. Si Q, me quedo con el P más probable. Pero ¿con qué P más probable me quedo?
Digamos que él lo que hace muchas veces, y lo que le hace tan buen detective, es que fuerza las cosas y a veces prepara trampas para que los criminales piquen, se cuelen, como él que dice, y él sea capaz de incrementar ese P más probable hasta llevarlo a un nivel, digamos, al que él puede correr el riesgo de arriesgarse y lanzar una acusación, ¿no? Y eso es lo que él hace continuamente, y de hecho a veces se equivoca, pero él sabe que se ha equivocado, pero que eso no tiene por qué asustarse, ese error le va a llevar al acierto en siguientes pasos. Él sienta las bases de la investigación policial moderna. Fijaos que estamos hablando de la época de Jack el Destripador. Cuando las víctimas de Jack el Destripador aparecían, muchas veces lo primero que hacían al llegar a la morgue no era como ahora hacerle un montón de análisis y hacerle 200.000 pruebas, no, era lavarlas con agua, limpiarlas, desnudarlas y dejarlas completamente limpias para cuando llegase la policía. Todo completamente contrario a lo que cualquier policía de hoy día haría, ¿no? Y por algo Sherlock Holmes es fan de Bertillon, que es un policía de verdad francés que creó un método científico para identificar a los criminales por facciones, por tamaños y por medidas de la cabeza, algo bastante curioso, ¿no? Cuando hablamos de Sherlock Holmes, hoy vamos a hablar de 3 libros, que está muy bien que los compréis y tal, y que los leáis y todas esas cosas, pero todo fan de Sherlock Holmes tiene que leerse el canon, porque ahí es donde están todos los relatos que Conan Doyle escribió y que son los oficiales. Y luego hay muchos más, que ha escrito mucha más gente, pero estos son los que hay que conocer. Son 9 tomos, 4 son novelas y 5 son recopilatorios de relatos cortos. Vamos a ir comentándolos rápidamente. El primero de ellos fue Estudio en Escarlata, de 1887. Se publicó dentro del Christmas Annual de la revista Beaton. Y tiene 2 partes totalmente diferenciadas. La primera es la investigación de un caso, con Sherlock Holmes y Watson, donde se encuentran por primera vez. Vemos cómo se encuentran precisamente en el hospital de San Bartolomé, luego se van a vivir a Baker Street con la señora Hudson. Y luego tiene una segunda parte que es muy dura, por eso nunca se ha hecho realmente en televisión y en el cine tal y cual es el libro, donde se va a Estados Unidos a un flashback donde te cuenta una historia de mormones, que es la que tiene que ver con la resolución del caso. Pero ahí desaparecen Sherlock Holmes, desaparece Watson, desaparece Londres, y bueno, esa parte es, digamos, que a mucha gente no le gusta, y además fue muy polémica, porque da una imagen de los mormones bastante mala. Vamos a ir viendo los personajes que van apareciendo conforme van apareciendo en los relatos. Sin duda alguna, el otro gran personaje de toda la saga de Sherlock Holmes es Watson. John H. Watson, pero aquí también hay dudas. No sabemos realmente si se llama James, si la H significa Hamish o Henry, porque unas veces se le llama John y otras veces James. Eso es curioso, ¿no? Hay variaciones dentro del canon. Es un médico del ejército herido por bala en Afganistán. Unas veces se dice que en el hombro y otras veces que en la pierna. Y si habéis visto la serie de Sherlock, lo justifican diciendo que es psicosomático. Por eso unas veces es en el hombro y otras veces en la pierna. Pide con Sherlock Holmes en el 229, es su biógrafo, como he dicho antes, se casa con Mary Morstan y pasa algo, porque Mary desaparece y nunca se explica lo que pasa. Es un personaje altamente competente, en contra de como muchas veces se la ha dibujado como el tonto bobalicón, etc. Para nada, él es muy competente, lo que pasa es que Sherlock Holmes está muy por encima de todos, incluso de él, ¿no? Es un alter ego de Conan Doyle, porque es médico, como Conan Doyle, ese es el que escribe los relatos. Entonces es como si Conan Doyle se hubiera metido dentro en ese personaje. Y bueno, no es una mujer como la serie de Elementary, por ejemplo, ni es el amante de Sherlock, eso hay que tenerlo claro. Otro personaje muy querido es la señora Hudson, ¿no? Veis que voy poniendo ahí imágenes y son de algunas de las representaciones que más me gustan de cada uno de los personajes. La señora Hudson es una persona, es una viuda, ¿no? Que les alquila la casa, que les pone también la comida y todo eso, la casera, y que tiene una paciencia tremenda, porque tiene que aguantar a Sherlock Holmes, que es un tío que cuando menos te lo esperas se pone a pegar tiros contra la pared, o que te hace un experimento y te deja la casa hecha un desastre, ¿no? Y a pesar de ello, pues la señora Hudson pues está ahí continuamente ayudándoles, ¿no? Luego el inspector Lestrade es otro personaje muy importante, es el mejor detective de Scotland Yard, lo cual en la época tampoco era decir mucho. Pero en gran parte también gracias a recibir los méritos de los casos que resuelve Sherlock Holmes, porque a Sherlock Holmes no le importaba que el mérito se lo llevase a él. Con el tiempo se convierte también en un admirador, porque a veces hay ahí como roces, ¿no? Sin embargo, Holmes se da cuenta de que es el mejor de los profesionales de Scotland Yard. La típica escena, ¿no?, donde ambos comentan casos en el 229B, y es el rival de Gregson. Gregson es otro inspector de Scotland Yard, el más agudo de Scotland Yard. Él y Lestrade son los mejorcitos de un grupo de torpes.
Actúan con rapidez y energía, pero sin salirse de la rutina, ¿no? Así los define el propio Sherlock Holmes. Luego hay un grupo de niños, que son los regulares de Baker Street, que son muy los niños típicos de Charles Dickens, ¿no? Una banda de niños callejeros, que son los ojos y oídos de Sherlock Holmes. Son casi el Google de la época, ¿no? Porque Holmes les encarga de descubrir cosas y ellos se van, se meten por ahí, se ponen donde tienen que ponerse y luego le cuentan a él lo que han escuchado, lo que han visto, ¿vale? Realizan su trabajo por un precio y su líder se llama Wiggins. El segundo libro es El signo de los cuatro, es uno de los más bonitos también. Esto tuvo que ser alucinante. En una cena en el Hotel Langham hay dos escritores que son invitados, uno se llama Oscar Wilde y el otro es Conan Doyle. Y a uno le encargan El signo de los cuatro y a otro el retrato de Dorian Gray. Imaginad lo que tuvo que ser esa cena. Esto se habla también un poco en el libro de Cerca de Holmes. Es la historia de un tesoro que se encuentra en la India y comienza cuando Mary, la futura mujer de Watson, empieza a recibir perlas de gran valor coincidiendo con la muerte de su padre. Tiene una escena chulísima de persecución por el Támesis y bueno, acaba con el compromiso de boda de Watson y Mary. Esta es Mary Morstan, de la versión rusa. Es una rubia de piel pálida, es hija de un capitán desaparecido, trabaja como institutriz, se compromete con Watson, como hemos dicho. Tras su boda en el año 89 se van a vivir juntos y en algún momento parece que muere. Pero nunca se explica en el canon, tampoco se explica la boda. Pues de repente están casados y ya está, ¿no? Tras su muerte, Watson vuelve al 221b y aquí hay muchos expertos y mucha gente que ha hecho cronologías y que intenta decir cuántas veces ha casado Watson, si ha sido 2, si ha sido 3, si ha sido con Violet Hunter alguna de las veces. Y bueno, ahí ya en el canon no está nada claro. Lo siguiente es un recopilatorio de relatos que van apareciendo en el Strand Magazine, una revista. El primero de ellos, el más importante de todos, probablemente sea Escándalo en Bohemia. ¿Por qué es importante? Porque es el que nos presenta Irene Adler. Comienza cuando el heredero de la corona de Bohemia acude a Holmes disfrazado porque hay una foto que lo compromete con una cantante de ópera muy famosa. Él está a punto de casarse y esa foto no puede salir. Recurre a Holmes para que le arrebate esa foto a Irene Adler. Pero Irene Adler es la única mujer que derrota a Sherlock Holmes y, como dice Watson, ella es siempre, para Sherlock Holmes, la mujer. Rara vez le he oído hablar de ella aplicándole otro nombre. A los ojos de Sherlock Holmes eclipsa y sobrepasa a todo su sexo. No es que haya sentido por Irene Adler nada que se parezca al amor. Como decía al principio, hay quien dice, parece que Sherlock Holmes es asexual, que quiere borrar cualquier intento de enamorarse en su cabeza, que a él esas cosas no quiere perder el tiempo, pero cuando se pone a investigar a Irene Adler, cuando llega el momento de cobrar, el heredero de Bohemia le va a dar dinero y él dice que no quiere el dinero, que quiere la foto de Irene. Si él quiere la foto de Irene, será por algo, ¿no? Bueno, otro relato muy bonito que hay aquí es de la Liga de los Pelirrojos, que si nos da tiempo lo veremos ahora al final, que está clasificado por Doyle como su segundo relato corto preferido. Ahí estoy yo en el museo con el pelirrojo. Y es una historia muy curiosa porque a un pelirrojo le ofrecen 4 libras a la semana por copiar la Enciclopedia Británica, cuando podía comprarla por mucho menos dinero. Entonces no se entiende bien el motivo de esto, pero bueno, espero que lo veáis ahora. Y luego el relato corto preferido de Conan Doyle, La banda de lunares, que incluso el propio Conan Doyle lo llevó al teatro. Son 2 hermanas que quedan huérfanas, se van a vivir con su padrastro y de repente una de ellas aparece muerta en extrañas circunstancias después de que se haya un ruido raro en su habitación y solo le da tiempo a decir la banda de lunares. Bueno, no os voy a decir qué es la banda de lunares ni cómo acaba este caso, pero os recomiendo que lo leáis. El siguiente recopilatorio son las memorias de Sherlock Holmes y lo importante de este recopilatorio es que es donde ya Conan Doyle está hasta las narices de Sherlock Holmes, él quiere que lo reconozcan por otras cosas y decide matar a Sherlock Holmes. Antes de matarlo, escribe un relato que es el intérprete griego, donde nos presenta a Mycroft Holmes, a su hermano. Mycroft es muy parecido a Sherlock en muchas cosas. Es incluso superior a Sherlock en habilidades deductivas. De hecho, muchas veces se les presenta enfrentándose a ver quién es capaz de deducir más cosas de la gente, por ejemplo, que pasa por la calle, ¿no? Hay una escena muy buena de eso. Y Mycroft es alguien que trabaja en el gobierno, es un funcionario de alto nivel. Fijaos que, como dice aquí, todo está sistemáticamente archivado en aquel gran cerebro suyo y todo puede encontrarse y servirse en el acto.
Una vez y otra han sido sus palabras las que han decidido la política nacional. Eso constituye para él su vida. Muchos han querido ver aquí que es alguna especie de jefe del servicio secreto. Y de hecho, si habéis leído La Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore, veréis que ahí a Mycroft Hall lo llaman M, como al jefe de 007, como si él hubiera sido el primer M de toda la saga, ¿no? Y es curioso porque Mycroft Hall, ya para terminar de definirlo, es miembro de una cosa que se llama el Club Diógenes. El Club Diógenes es un club de caballeros muy típicos todavía en Inglaterra, de hecho los puedes ver si vas a Mall, donde, por supuesto, no se acepta ninguna mujer. Fijaos que ni a Margaret Thatcher, cuando fue presidenta, primera ministra, tenía que ser de oficio, miembro de alguno de estos clubs, y sin embargo, pues había un problema, ¿no? Porque no podían pertenecer mujeres a esos clubs. Pues él era miembro del Club Diógenes, y en el Club Diógenes, además, había una norma importantísima que era que no se podía hablar absolutamente nada. Entonces, decidme qué interés puede tener un caballero en ir a un club donde no hay mujeres y donde no se puede hablar. Pues Mycroft se pasaba allí los días. ¿Y qué han querido ver muchos en esto? Pues que el Club Diógenes realmente era la tapadera de los servicios secretos británicos de la época. Bueno, este recopilatorio acaba con el problema final. Y el problema final es una aventura espectacular porque de repente, y sin que nos lo hubiéramos podido ni imaginar, aparece un personaje que se llama Moriarty, del que nunca habíamos oído hablar y que resulta que está detrás de prácticamente todos los crímenes que se cometen en Inglaterra, sobre todo en Londres. Y este personaje amenaza de muerte a Sherlock Holmes porque Sherlock Holmes ha descubierto toda su trama, toda su telaraña, hasta el punto de que el gran detective no tiene más remedio que escapar a través de Europa para intentar evitar su muerte. Y esta persecución, hay una persecución por toda Europa que concluye en las cataratas de Reichenbach en Meiringen, en Suiza, cuando ambos se enfrentan en lo alto de las cataratas. No voy a decir más, salvo que es el supuesto fin de Sherlock Holmes. Se supone que Holmes muere ahí y pues Conan Doyle se pone a escribir otras cosas e intenta olvidarse, ¿no? Sin embargo, poco tiempo después pasará algo. Pero bueno, antes vamos a hablar de Moriarty. Como hemos dicho, Moriarty es el Napoleón del crimen, definido por el propio Sherlock Holmes. Es un villano a la altura de Sherlock Holmes. Es un gran matemático, autor de un libro sobre dinámica de asteroides, y es el líder de una tremenda organización criminal, como he dicho. Que hay un crimen que cometer, pongamos un caso, un documento que hay que desaparecer, una casa que desvalijar, un hombre que hay que quitar de en medio, se le hace llegar al profesor y el asunto se organiza y se lleva a cabo. Él, aparte, hace también tareas de encargo, se le puede buscar y cualquier cosa sucia que quieras hacer, Moriarty te la hace. Bueno, como he dicho, Conan Doyle ha dejado a Sherlock Holmes, quiere hacer otras cosas, y en un viaje, en unas vacaciones para jugar al golf, nuestro amigo Bertrand Fletcher Robinson, los que visteis el programa el otro día lo oiríais, lo sabíais, se ponen a hablar de una leyenda de un perro fantasma que mató a un personaje que se llamaba Richard Cable. Y empieza a pensar en una historia inspirada en ese perro fantasma, en un personaje que se llamaba Baskerville y que habría muerto también por ese perro fantasma. Y empieza a pensar que para completar esa historia y dejarla bien le falta algo, le falta un personaje. ¿Qué personaje? Sherlock Holmes. Pero tiene un problema, Sherlock Holmes está muerto. Y no quiere resucitarlo, y no lo resucita. Lo que hace es que sitúa la historia cronológicamente antes de su muerte. Digamos que es una historia no contada. Está considerada la mejor novela, el mejor relato de Sherlock Holmes. Pues probablemente sea la que más veces se ha adaptado al cine, a la televisión, etc. Es buenísima. Quizá la más famosa es precisamente la que estáis viendo ahí, con Peter Cushing y Christopher Lee, que es de la Hammer. Buenísima. Pero bueno, al final Sherlock Holmes tiene que volver. Y es en el siguiente recopilatorio, en el regreso de Sherlock Holmes, y concretamente en el relato La casa deshabitada, que se llama, por eso se llama así el libro, uno de los libros de los que vamos a hablar ahora, donde Conan Doyle recupera a Sherlock Holmes. Nos enteramos 10 años después de Reichenbach que Holmes ha estado recorriendo el mundo, que ha estado en Florencia, que ha estado en el Tíbet, la Meca, Jartum, Montpellier. Ha hecho un montón de cosas. Pero llega un momento en que tiene que volver, que vuelve a Londres, pero cuando vuelve está amenazado otra vez por el número 2 de la organización de Moriarty, que aún está vivo. Se llama es el coronel Moran, es un tirador experto, y lo que hace este Moran es alquilar la casa de enfrente del 229 para desde la ventana de enfrente pegarle un tiro a Sherlock Holmes. No cuento más de lo que pasa, es muy bueno ese relato.
Aquí hay un relato que a mí me gusta mucho, y a muchos amigos míos que están por ahí, que son informáticos, yo creo que les gustará también, que es el de los bailarines, el de los muñecos bailarines, porque es un asunto de criptografía pura. Aparecen unos mensajes a una mujer que Sherlock Holmes tiene que decodificar y empieza a darse cuenta de que son realmente un alfabeto y que él consigue, analizándolo por probabilidad, simplemente por estadística, es capaz de resolver. Ahora mismo en la exposición del Museo de Londres podéis ver que hay uno de esos mensajes ahí puestos, ¿no? Y os recomiendo que escuchéis un relato, bueno, una dramatización de este relato que pude recuperar gracias a un fan que me lo mandó, con Jesús Puente en la radio, muy bonito. Está ahí la dirección si queréis escucharlo. De todas formas, luego si eso me lo pedís y os la paso, ¿no? Un personaje y un relato importantísimos también aquí, Charles August Milverton. Después de Moriarty es el villano más importante de toda la saga. Es un chantajista profesional sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de piedad. Holmes y Watson tienen que hacer cosas muy heterodoxas para poder vencerle. Y al final, eso es realmente sorprendente. No lo voy a contar, pero cuando lo leáis, si no lo habéis leído, o los que ya lo habéis leído la primera vez que lo leyerais, seguro que os sorprendiste o os sorprenderéis. El Valle del Terror es otra novela, dividida en dos partes también diferenciadas al estilo de Espion Escarlata, de hecho también es en Estados Unidos, pero aquí ocurre algo realmente extraño, y es que esta novela se sitúa antes del problema final, pero aparece Moriarty. Y esto es una inconsistencia que nadie tiene muy claro cómo puede ocurrir, porque si Moriarty era un desconocido hasta para Watson, ¿cómo es que en el Valle del Terror, supuestamente anterior, ya se habla de Moriarty? Bueno, pues aún así la novela está muy bien. Su última reverencia es otro recopilatorio, el penúltimo, es His Last Bow, que sería algo así como el saludo de un actor en el escenario. De hecho, algunos lo traducen también como su último saludo en el escenario. Tiene el relato, uno de los relatos más importantes también de toda la saga, y es el que le da título. Es un relato narrado en tercera persona, es una historia de espías en la Primera Guerra Mundial y es la última vez que Holmes y Watson se encuentran. Es el último encuentro y el último relato en orden cronológico. Holmes ya está en Sussex, en esa casa que os he dicho antes, se dedica a cultivar abejas y de repente se le requiere para una misión. Tienen que atrapar a un espía alemán en la Primera Guerra Mundial. Este relato para mí tiene uno de los textos más bonitos de toda la saga y de hecho se repite en esta película que es Sherlock Holmes y la voz del terror. Os lo voy a leer rápidamente porque a mí me encanta. Es muy premonitorio de lo que estaba por pasar en Europa. Va a soplar viento del este, Watson. No, no lo creo, será otro día caliente. Mi querido Watson, estamos a punto de que cambie una era y soplará viento del este, no hay duda. Un viento que nunca sopló antes en Inglaterra. Será frío y duro, Watson. Muchos nos habremos ido antes de que empiece, pero es el viento de Dios, no lo olvide. Y una tierra más verde, más fértil y mejor brillará el sol cuando pase la tormenta. Fijaos que estaba ahí la Primera Guerra Mundial, la segunda que tenía que venir, y este texto, pues a mí me resulta muy bonito. Y el último recopilatorio es el archivo de Sherlock Holmes. Aquí tenemos una serie de relatos y hay que decir que el nivel baja. Era como que ya Conan Doyle, a alguno le da la sensación de que estaba un poco desinteresado, ¿no? Estaba con los temas del espiritismo muy centrado. Hay un relato que está narrado en tercera persona, dos que lo relata el propio Sherlock Holmes, y hay incluso uno como El hombre que trepaba o que restaba, que casi parece un expediente X por la solución que tiene, que no la voy a contar, pero es un poco raro, ¿no? Esta es la lista de relatos que aparecen ahí. Y luego hay relatos de Conan Doyle que son extracanónicos, que podemos decir que tienen que ver con Sherlock Holmes o aparece, pero no están metidos dentro del canon, serían casi como historias aparte, ficticias dentro de la ficción. Entre ellos, pues, por ejemplo, el de Phil Vassar es un relato que Watson escribe para un acto benéfico, porque Conan Doyle escribe el mismo relato para un acto benéfico. Y aquí hay dos que son muy curiosos. El especial perdido, que es sobre un tren, que es un relato de detectives muy bueno, pero nunca se nombra al detective, con lo cual parece que es Hall, pero no se sabe. Y el hombre de las cerillas ocurre lo mismo. Hay incluso un relato que existe el argumento, pero no el relato. Y luego hay incluso este How Watson Learned the Trick, que es un mini relato que referencia al primero que hemos hablado. Luego hay obras de teatro también de Conan Doyle, Los Ángeles de la Oscuridad, un drama en 4 actos con William Gillette, que ahora hablaremos de esa, La Banda de Lunares, que él la renombró como el caso Stonor, La Corona de Diamantes, una velada con Sherlock Holmes, y luego muchos ensayos y retrospectivas.
Y luego hay muchos pastiches. Los pastiches son los relatos de Sherlock Holmes que no escribe Conan Doyle, que escriben aficionados. Ahora mismo cualquiera puede escribir un pastiche porque Sherlock Holmes es de dominio público. Entonces, quizá lo más importante ahí sería las cronologías de Baring Gould, que son las que he dicho antes, que intentan ordenar los hechos de todos los relatos de Sherlock Holmes, las hazañas de Sherlock Holmes, del propio Adrian Conan Doyle. En España tuvimos a Javier Poncela, que fue un grandísimo escritor, pero nadie sabe, o casi nadie sabe, que escribió relatos de Sherlock Holmes también. Luego hay algunos como La solución al 7%, que algunos lo conoceréis por la película Elemental querido Freud, La vida privada de Sherlock Holmes, por la película de Billy Wilder. Ahora están muy de moda La casa de la seda de Moriarty, porque son de Anthony Horowitz, y se supone que son oficiales, entre comillas. En La casa deshabitada, del que vamos a hablar ahora, hay un montón de pastiches, porque son relatos cortos escritos por fans. Micro Holmes, por ejemplo, de Karim Abdul-Jabbar, que se va a presentar ahora. Y yo, por ejemplo, también estoy preparando un pastiche, o sea que aquí todo el mundo está intentando continuar, ¿no?, el gran universo, ampliar el gran universo que creó Conan Doyle. Como, bueno, Joaquín antes ha hablado del misterio en la vida de Conan Doyle, pero es curioso porque en Sherlock Holmes eso prácticamente queda aparte. En el Sabueso de Baskerville tenemos la leyenda del perro negro, tenemos los megalitos y todas esas construcciones que hay en Devon, tenemos mucho terror y mucho miedo, pero al final parece que no hay nada, digamos, en el sentido de lo que era el espiritismo y de lo que eran todas esas creencias de Conan Doyle. En el pabellón Wisteria se habla de vudú, pero no se dice que el vudú sea cierto. Quizá en El hombre que trepaba se hablan de más, hay algo de esto, pero no tanto, porque Conan Doyle en aquella época casi pensaba que estaba haciendo más bien ciencia ficción. Y en La aventura del vampiro de Sussex, aunque Conan Doyle era íntimo amigo de Bram Stoker, su vampiro no tiene nada que ver con el vampiro de Drácula, de hecho no tiene nada sobrenatural.